Buen día a todos los estudiantes de la Universidad del Callao, especialmente a la Facultad de Ciencias Contables, profesores y autoridades todos. En especial a nuestro profesor Juan Zapata, quien ha impulsado el presente trabajo de investigación. Los integrantes son Alcalde Andrea, Altuna Sara, Antialón Natalie, quien les habla Ochaga Percy, Espinosa Víctor, Esquen Ángelo, Medina Dayana, Morales Andrés y Tarazona Scott. Bien, el tema de esta es la renta de primera categoría. ¿Sí? Bueno, vamos a ver nuevamente el primer capítulo que trata de la función teórica del estudio a través del marco teórico. Describiremos el problema. El Perú como país obtiene sus ingresos, el Estado obtiene sus ingresos a través de la recaudación tributaria. Desde cualquier persona que va a la tienda a comprar y ya está pagando el IGB, hasta las grandes empresas que pagan el impuesto a la renta. La tributación es la primera fuente, como comentaba, de recursos que tiene el Estado para cumplir con sus funciones y por tanto constituye un factor fundamental para nuestra economía. La recaudación de las rentas, en este caso de primera categoría, son ya sean por alquiler de bienes inmuebles, no tiene el mismo dinamismo que las otras rentas. Y las razones por las cuales los contribuyentes evaden la renta de primera categoría son desconocimiento del mismo aplicable a las actividades y el mismo desinterés del arrendatario con la finalidad de no pagar un tributo respectivo. Según lo publicado en el Diario Peruano en el año 2004, en el decreto legislativo número 774, el impuesto a la renta grava rentas que provengan ya sea del capital del trabajo y de la aplicación conjunta de estos factores. Determinar los efectos del problema existente en la falta de recaudación de rentas de primera categoría y proponer estrategias que mejoren la misma con una buena estructura tributaria en armonía con los factores de, ya sea suficiencia, eficiencia, equidad y simplicidad. Hemos planteado el siguiente problema general del cual vamos a tratar de desarrollar en el presente trabajo y es de qué manera podemos contribuir en el incremento de la recaudación de la renta de primera categoría. Siguiente. Tenemos dos problemas específicos que nos van a ayudar también, el cual hemos planteado de la siguiente manera. ¿Cuáles son las principales causas que inciden en el incumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales del impuesto a la renta de primera categoría? ¿Y cuáles son las estrategias que se han utilizado para formalizar a contribuyentes del impuesto a la renta de primera categoría por parte de la SUNAT? Como objetivo general, daremos a conocer acerca del impuesto a la renta de primera categoría y estableceremos las maneras en las que se puede incentivar e incrementar la recaudación del impuesto a la renta de primera categoría y a la vez dar a conocer a los contribuyentes que no tienen conocimiento de este impuesto. Con un problema específico vamos a analizar las principales causas que inciden en el incumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales del impuesto a la renta de primera categoría. Tenemos algunos conceptos que nos van a ayudar a abarcar más el tema y tener mayores conocimientos, entre el cual la ley define el impuesto a la renta de categoría. Se considera que se trata de una renta de capital, como lo mencionamos, para las personas naturales o sucesiones indivisas, los cuales son las sociedades conyugales, calificadas como renta de primera categoría. Las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo a las siguientes normas. Las rentas de primera categoría se imputarán al ejercicio gravable en que se devengan. Las de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en el que se devenga. Y las rentas de fuente extranjera que obtengan los contribuyentes domiciliados en el país provenientes de la explotación de un negocio o empresa en el exterior se imputarán al ejercicio gravable en que se devenga. Y todas las demás rentas se imputarán al ejercicio gravable en que se perciban. Acá hay unos conceptos de renta gravada. ¿Qué son las rentas gravadas? Primeramente, definir que son rentas de primera categoría y son aquellas que provienen ya sean del arrendamiento o subarrendamiento de predios, incluidos también sus accesorios. La renta bruta presunta de primera categoría, en este caso, este tipo de arrendamiento de predios amoblados o no, para efectos fiscales,
se presume de pleno que la merced conductiva no podrá ser inferior a un 6% del valor del predio, salvo que no sea posible por la aplicación de leyes específicas sobre dicho arrendamiento. Su arrendamiento. Este tipo de renta bruta está constituida por la diferencia entre la merced conductiva que se abone el arrendatario y la que éste debe abonar al propietario. El importe pactado por los servicios suministrados por el arrendador. Entre estos servicios tenemos, por ejemplo, los de limpieza, vigilancia o mantenimiento. Aquellas producidas por la alocación o cesión temporal de bienes, muebles o inmuebles, la ley del impuesto a la renta establece lo siguiente. Se consideran rentas de primera categoría a lo siguiente: la alocación o cesión temporal de cosas muebles o inmuebles distintas a los predios y los derechos sobre los bienes muebles o inmuebles, inclusive sobre los predios, con excepción a los derechos de llaves, marcas, patentes o regalías. Otros conceptos a conocer muy importantes es cómo podemos definir la renta presunta. Y de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, el inciso B del artículo 23 señala lo siguiente: se presume sin admitir prueba de lo contrario que la cesión de bienes, muebles o inmuebles distintos de predios cuya depreciación o amortización admite la ley del impuesto a la renta, efectuadas por personas naturales gratuito, o a un precio inferior de las costumbres de la plaza a contribuyentes generados de renta de tercera categoría o sociedades irregulares, generará una renta anual no menor al 8% del valor de la adquisición, producción, construcción o ingreso de patrimonio de los bienes referidos. El importe de renta ficta en relación al monto de la renta ficta, según el 23, inciso D, de la ley del impuesto a la renta, señala que este será equivalente al 6% del valor del predio declarado en el autorrecibo correspondiente al impuesto predial. Tenemos otros conceptos a conocer, como la presunción de ocupación. En ella se presume que los predios han estado ocupados durante todo el ejercicio gravable, salvo demostración de lo contrario a cargo del locador. En todo caso, cuando la cesión gratuita de predios o a un precio no determinado se realice por un plazo menor al ejercicio, se calculará a la renta ficta, que hemos visto anteriormente, y en forma proporcional al número de meses de ejercicios por los cuales se hubiera cedido el predio. En cuanto a la imputación de renta, a efectos de determinar el tratamiento que corresponde a las rentas de primera categoría, se va a determinar en qué momentos están sujetos al impuesto. Las rentas de primera categoría se imputan de acuerdo al principio del devengado, y las rentas de primera categoría se imputarán al ejercicio gravable en que se devenga. Significa que estas rentas deben tributar a medida que van venciendo cada uno de los periodos que corresponda, no importando si se ha cobrado o no. Otros conceptos a conocer: las rentas en especias. Bueno, en caso de un arrendador o subarrendador que perciba rentas de primera categoría, se considera como renta bruta de esta categoría el valor de mercado de dichos bienes en la fecha que se haya devengado la renta. Los pagos directos mensuales realizados durante todo el año se descontarán del impuesto anual resultante. Y en caso exista saldo del impuesto, debe regularizarse conjuntamente con la declaración. En cuanto a la renta neta, a efectos de determinar dicha renta, se debe deducir un monto equivalente al 20% de dicho monto. Así lo establece el artículo 36 de la ley del impuesto a la renta, según el cual, para establecer la renta neta de primera y segunda categoría, se deducirá por el concepto del 20%. A continuación le doy paso a mi compañero para seguir con el tema después. Muchas gracias, Percy, por esa introducción, inicio del tema, y voy a continuar explicando algunos términos importantes para poder continuar desarrollando pues, el tema a exponer. En primer lugar, con respecto a la alícuota, debemos decir que es un valor numérico que va a ser porcentual, y este se va a aplicar pues, a la base imponible con el propósito de determinar el monto del tributo para saber lo que se debe pagar. El arrendador va a ser la persona que va a ceder el bien
a tratar en dicha situación. El arrendamiento pues va a ser el acuerdo por el cual el arrendador va a ceder su bien al arrendatario, que va a ser quien va pues gozar del bien a cambio de pues efectuar un pago o alguna remuneración. El arrendatario va a ser la persona, como dijimos hace unos instantes, que va a ser quien va a adquirir el uso de ese bien. El autovalúo constituye pues el elemento indispensable para determinar el valor del inmueble. La base cierta son pues todos los elementos que van a existir, que van a permitir conocer de una forma directa el hecho generador de la obligación tributaria. Ahora, la base imponible es un término que vamos a verlo pues constantemente, ¿no? Cuando hablamos de renta de primera categoría y su cálculo, la base imponible va a ser el valor numérico sobre el cual se va a aplicar la tasa del tributo. Sobre la base imponible es que nosotros determinamos el monto del impuesto a pagar. La base presunta son los hechos y las circunstancias que por relación normal con el hecho generador de la obligación tributaria van a permitir a la administración tributaria, en este caso SUNAT, establecer la existencia y cuantía de la obligación. En simples palabras, la base presunta va a ser pues la base que nos va a dar una idea sobre cómo y cuánto se debe o sobre qué factores van a aplicar para la determinación del impuesto. Con respecto a la capacidad contributiva, debemos decir que es una aptitud que tiene una persona natural o jurídica para pagar sus impuestos y que está de acuerdo a la disponibilidad del recurso con que cuenta. Con respecto a la cesión de muebles, esta cesión pues constituye en la renta de primera categoría el alquiler, o como bien dice su nombre, ¿no? La cesión de bienes muebles, ya sea vehículos, de repente edificaciones, o quizá bienes pues que van a ser inmateriales, de repente, por ejemplo, naves, ¿no? Así como los derechos que recaigan sobre estos. Es decir, si no es propietario de la totalidad del bien, sino solo un porcentaje. Eso también puede incluirse. E inclusive los derechos que recaigan sobre esos predios. La competencia de la SUNAT, bueno, lo que podemos decir de ello es que esta competencia va a ayudar, pues, ¿no?, a que con respecto a la administración pueda ser más efectiva. Y la declaración de impuestos, pues no es nada más que el proceso por el cual las personas naturales o jurídicas van a pues, presentar el impuesto que deben pagar. Ahora, un punto importante que debemos tratar es el de diagnóstico y pronóstico. Y en cuanto a diagnóstico, vamos a hablar de las causas y las consecuencias cuando una persona paga la renta de primera categoría. Con respecto a las causas, bueno, mencionamos el artículo 2 del TUO, el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, donde nos va a decir en simples palabras que cualquier persona, ya sea natural o de repente jurídica, no hay restricciones, cualquier persona que obtenga una ganancia por alguna enajenación de bienes está obligada a poder pagar un impuesto, ¿no?, por ese servicio que ofrece. Y de no cumplir con este pago, pues hay una sanción, ¿no? En el artículo, para entender esto mejor, en el artículo 176 de este mismo TUO, en el numeral 1 específicamente, nos va a decir que el hecho de no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda, o sea, del impuesto a pagar, dentro de los plazos establecidos,
va a tener una sanción. Esto no quiere decir que no solo se trata de pagar el impuesto por pagar, sino que se tiene que hacer dentro de los plazos establecidos. Y pues según la tabla 2 del citado tubo, nos va a decir que el impuesto a pagar va a ser el 50% de la UIT del año en donde pues se da, ¿no?, este hecho. Actualmente la UIT es 4.300, pero el otro año, como bien sabemos, va a ser 4.400. Así que no es un monto fijo, es un monto afecto a cambios. Pudiéndose aplicar, dice el texto, la gradualidad de hasta el 90%. O sea, puede haber una subsanación del 10%, pero siempre y cuando el personaje o el ente, ¿no?, en este caso que ha cometido la falta, se emita una notificación a SUNAT. Para continuar, pues, con lo que es el marco teórico, tenemos que también, perdón, con el diagnóstico, vamos a explicar las consecuencias del pago. Y es que lo que podemos decir es que hay un decreto, ¿no? Con lo que pasa cuando una persona va a pagar sus impuestos dentro de esta renta, es que debemos entender que pues con el pago de el Estado lo que hace es recaudar todo y de alguna forma poder destinarlo a los bienes para la sociedad, ¿no?, a los servicios de los que es responsable el Estado. Y los motivos en los cuales los aplica pues son varios, ¿no? Ahora, con respecto al decreto legislativo que modifica la ley del impuesto, vamos a definirlo. Y para efecto del presente decreto legislativo, se entenderá por la ley al texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta aprobado en el Decreto Supremo 179/2004-F y las normas modificatorias. Entonces, allí pues vamos a encontrar una explicación más clara, ¿no?, de las modificaciones que tiene este impuesto. Y en el artículo 3 también es de complemento, ¿no? Ahí nos dice que el artículo 46 ha sido modificado por el inciso B del artículo 54. Y en el penúltimo párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 75 de la ley, conforme a los textos siguientes. Ahora, nos dice el artículo 46 antes mencionado que de las rentas de cuarta y quinta categoría podrán deducirse anualmente un monto fijo, equivalente a 7 unidades impositivas tributarias. A esto, pues, adicionalmente, esta ley permite que se pueda deducir como gasto importes pagados por concepto de arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles. Y nos dice también que solo va a poder ser deducible como gasto el 30% de esta renta convenida. Eso es importante para pues nosotros recordar que no es un monto cualquiera, ¿no? No es un monto pues considerable. Y para tal efecto se entenderá como renta convenida. En realidad acá hay dos especificaciones: al íntegro de la contraprestación pagada por el arrendamiento o subarrendamiento del inmueble, o sea, al total de la contraprestación pagada, así como el importe pagado por los servicios suministrados por el locador. O sea, no solamente hablamos del pago del arrendamiento, sino también del pago por los servicios suministrados por el locador, ¿no? Y pues también se entiende como renta convenida el impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal que va a gravar la operación. También lo que nos dice este artículo es que van a haber intereses de crédito hipotecario para primera vivienda. O sea, si es que hay intereses, estos se van a tomar en cuenta para la deducción, ¿no?, del gasto.
Ahí nos habla, como podemos apreciar el texto, de lo que se considera el crédito hipotecario. Y para efectos del presente, pues, inciso, ¿no? Del artículo 2 del reglamento mención, vamos a decir que no se considera créditos hipotecarios los créditos otorgados para la refacción, remodelación, ampliación o el mejoramiento de la vivienda. Tampoco se consideran créditos hipotecarios los contratos de capitalización inmobiliaria o los contratos de arrendamiento financiero. Debemos también, pues, agregar que se van a poder incluir las deducciones a los intereses de un solo crédito hipotecario para la primera vivienda por cada contribuyente, solamente para la primera. Y también se considera, pues, como tercer punto, a los honorarios profesionales de médicos y odontólogos por servicios prestados en el país, siempre y cuando estos montos califiquen como rentas de cuarta categoría. Para continuar con la explicación, vamos a hablar un poco de lo que es el artículo 54, 65 y 75. El artículo 54, en resumen, nos va a hablar sobre las ganancias de capital provenientes de la enajenación de inmuebles. Y a esto, pues, se va a aplicar el 5%. Con respecto al artículo 65, los contribuyentes que en el ejercicio gravable anterior o en el curso del ejercicio hubieran percibido rentas que excedan las 20 UITs van a tener que llevar un libro de ingresos, de acuerdo a lo señalado por resolución de superintendencia de la SUNAT. Esto para, pues, llevar un mejor control, ¿no? En el artículo 75, pues, las personas naturales, jurídicas o entidades públicas que paguen rentas comprendidas o que estén dentro de la renta de quinta categoría van a tener que retener mensualmente sobre las remuneraciones que esos hacen. Esto conforme a las normas de esta ley. Y esto hace que les corresponda tributar sobre el total de las remuneraciones grabadas a percibir en el año. Dicho total se va a disminuir en el importe de la deducción correspondiente al monto fijo, a que se refiere, pues, el primer párrafo del artículo 46. Y para ya, pues, terminar este punto, vamos a hablar sobre las disposiciones complementarias y finales. Hay, me parece, tres que mencionar. Así que la primera es la vigencia, pues, ¿no? El presente decreto entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2017. La segunda nos habla de gastos sustentados con comprobantes de pago. Y esto es más que nada explicar que SUNAT va a poder establecer mediante una resolución los supuestos en los cuales los gastos van a poder ser sustentados con comprobantes de pago. La tercera nos va a decir, nos va a explicar el plazo para resolver estas solicitudes de devolución del saldo a favor de la renta del trabajo. Las solicitudes de devolución, pues, del saldo a favor de rentas van a tener que ser resueltas y notificadas en el Código Tributario. Solamente en ese caso va a poder considerarse la solicitud de devolución. Hay una disposición complementaria derogatoria que debemos mencionar y se encuentra, pues, en el último párrafo del artículo 65 y el segundo párrafo del artículo 79 de la ley. Aquí, más que nada, se manda a que se publique y cumpla, dado cuenta, el Congreso de la República. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al pronóstico, vamos a decir que las personas naturales, como realizan el pago a cuenta de los generados de rentas de primera categoría, van a estar obligados a realizar la declaración. De acuerdo al inciso B del artículo 57, las rentas de primera categoría se imputan con el criterio del devengado. En ese sentido, resulta claro que la legislación tributaria impone normas adaptadas, propicias y exclusivas para el control de la administración. Y para continuar con el desarrollo de la exposición, mi compañero va a explicar el capítulo 3.
Y bueno, como continuamos en el capítulo 3, vamos a realizar las propuestas de solución que seguimos a ver. Siguiente, por favor. Hemos identificado 4 propuestas de solución, en las cuales la principal y más importante que creemos nosotros es sensibilizar a las personas de todos los niveles, ya que el primer paso a tomar conciencia entre las personas de que el pago de impuestos no es simplemente una disminución de nuestros ingresos, sino un aporte al desarrollo de nuestro país y la posibilidad para que las mayorías empobrecidas tengan una oportunidad de mejorar su calidad de vida, ya que como ustedes saben, el tema del impuesto es un ingreso hacia el Estado para que pueda invertir ya sea en infraestructura, hospitales, colegios, carreteras, etcétera, y un sinfín de cosas que en realidad aumentaría la calidad de vida de muchísimas personas. Como segunda solución, hemos visto para hacer comprender no solo a los arrendadores, sino también a los arrendatarios, que la evasión reduce significativamente las posibilidades reales de un desarrollo del país y obliga a que el Estado pueda tomar ciertas medidas que quizás perjudiquen al contribuyente que en realidad sí aporta, cuando en realidad debe ser eh, perjudicial, por así denominarlo, a los que no aportan. Ya que como les comentaba hace un rato, es muy importante el tema del impuesto para que se le pueda pagar, para que se construya o se invierta en distintas cosas para el desarrollo del país. Como tercer punto estamos indicando, es como es muy necesario comunicar a contribuyentes la ejecución de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto predial. Luego, muy aparte de ellos, diseñar un programa de cultura tributaria, dando a conocer el destino que se les da a los recursos provenientes de este, y así eliminar la desconfianza que muchísimas personas la podamos tener muy de repente. Muy así, la falta de compromiso para el cumplimiento de sus obligaciones, sumando a este los sesgos, dudas o inquietudes que uno pueda tener que durante muchos años se han interiorizado en su forma de pensar de cada persona. Hacen que se incumple con el pago del impuesto o se realice un pago parcial del mismo, afectando así la recaudación completa e incrementando año a año el índice de morosidad de este. Esta propuesta en realidad está orientada a que no sabemos que no es una propuesta a mediano plazo ni a corto plazo, obviamente, sino es un impacto, va a ser un impacto positivo a largo plazo, mejor dicho, futuro. Le doy pase a mi compañero para que se complete el capítulo 4, que va a hablar más que todo sobre las formas o medios a través de los cuales se exteriorizan las propuestas estas. No, nosotros vamos a hablar respecto a las propuestas, ¿no? Bueno, debido a la situación actual en la que todos nos encontramos con las limitaciones para poder reunirnos de manera presencial, debido al COVID-19, una de las formas en las que nos podemos comunicar sería enviando mensajes o compartiendo a través de las redes sociales. Por ello, el portal web Ipsos sostiene que se estima que hay 13.2 millones de usuarios de redes sociales que representan el 78% de la población entre 18 y 70 años de edad en el Perú. Los usuarios de redes sociales pertenecen principalmente a Facebook con el 94%, luego tenemos a WhatsApp con el 86%, luego tenemos a YouTube con el 62%, y luego tenemos lo que es Instagram y Messenger con el 60%. Y por último tenemos Twitter con el 29%. Siguiente, por favor. Bueno, aquí Shun nos dice que de los 24 millones de usuarios que están en las redes sociales, el 92% que están en Facebook pueden ser representados unos 22 millones de usuarios que pueden alcanzar por publicidad, ya que a través de esta publicidad en Facebook podemos transmitir al usuario y poder compartir dichas informaciones. Siguiente. Bueno, Mejía Llano nos dice que en YouTube
tiene más de 2 millones de usuarios activos en un mes, aunque YouTube tiene excelentes funcionalidades sociales. Las marcas lo usan como un repositorio de video, ya que los videos que se viralizan no lo hacen con las opciones de la red social, sino a través de otras redes sociales. Bueno, ahora le damos el pase a mi compañera Natalie. Ya, bueno, ahora vamos a ver lo que es el capítulo 5, cual vamos a realizar la ejecución. Ya, bueno, en la ejecución, ¿no? Nuestro equipo ha realizado un video sobre el tema de lo que es la renta de primera categoría, ¿no? Bueno, este video ha sido realizado de una manera didáctica, ¿no? Para que ustedes puedan ser informados y así poder, implementar más lo que es la cultura tributaria, ¿no? Para ello, ¿no? El equipo ha realizado este video para poder compartir con todos nuestros compañeros, ya sea de la Universidad Nacional del Callao o también con otras diversas universidades, también con comerciantes y el público en general, ¿no? Para que estos puedan ser informados sobre esta renta de primera categoría. Siguiente. Ya, el capítulo 6 hemos realizado algunas preguntas frecuentes, ¿no? Que nos realizamos tal vez a diario. Por ejemplo, acá tenemos, si el propietario de un bien inmueble ubicado en el país es una persona natural no domiciliada que lo alquila a una persona natural o jurídica domiciliada, nos preguntamos, ¿quién es el obligado a efectuar el pago del impuesto a la renta de primera categoría? La respuesta sería, ¿no? Cuando el propietario que alquila el bien ubicado en el país califica como un sujeto no domiciliado, este será el sujeto domiciliado al cual va a corresponder tanto retener, declarar y pagar el impuesto de esta renta. La siguiente pregunta sería, por la cesión de un automóvil, ¿no? En forma gratuita, ¿se debe pagar algún impuesto? Bueno, pues solo si una persona natural cede gratuitamente un automóvil a contribuyentes generadores de renta de tercera categoría, se va a efectuar una renta bruta anual de un porcentaje del 8% del valor de adquisición, tanto de producción y construcción o de ingreso al patrimonio, ¿no? De los referidos bienes. Y bueno, aquí tenemos lo que es la renta ficta, ¿no? Bueno, la renta ficta en esto nos va a indicar sobre que cuando los propietarios de los predios, ¿no? hayan cedido su ocupación a un título gratuito, ¿no? La renta ficta será de un 6%, ¿no? del valor del predio. Esto declarado en el autovalúo. Y nos dice, ¿no? que se considerará en la declaración jurada anual, por lo que no existe una obligación de realizar pagos a cuentas mensuales. Siguiente. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, si el pago del impuesto predial o de los arbitrios municipales son asumidos por el inquilino, ¿no? El monto del referido tributo constituirá parte de las rentas de primera categoría para el propietario del inmueble. Pues sí, pero siempre y cuando, ¿no? el pago del impuesto predial o de los arbitrios municipales sean asumidos por el inquilino, ¿no? Cuando legalmente le corresponda al propietario. En ese supuesto, ¿no? se considerarán como parte de la base imponible de la renta de primera categoría, a cargo del arrendador. Y bueno, acá tenemos que si soy propietario, por ejemplo, de 5 predios que se encuentren alquilados a terceros y yo no cumplo con declarar
y pagar el impuesto a la renta de dos de estos predios, se me aplicará una o dos multas. Bueno, pues se aplica la multa por cada declaración que no se efectúe dentro de los plazos establecidos, ¿no? Según el cronograma mensual. Esta infracción, ¿no?, está establecida según el artículo 176 del TUO del Código Tributario. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, cuando se realizan mejoras en el bien, estas forman parte de la renta de primera categoría. El valor de las mejoras introducidas en el bien, ¿no?, por el arrendatario, en tanto constituyen un beneficio para el propietario y en la parte en que él no se encuentra obligado a reembolsar, estas forman parte de la renta gravable de propietario en el ejercicio tributario, en el cual se devuelve el bien. También tenemos, por ejemplo, los ingresos que se obtienen por la cesión temporal de una concesión minera realizada por una persona natural sin actividad empresarial configuran renta de primera categoría para efecto del impuesto a la renta. Bueno, la concesión minera sí califica como bien inmueble, ¿no?, según el Código Civil. Por ello, estos ingresos que genere a una persona natural que no realice la actividad empresarial sobre la cesión temporal de la referida, bueno, estos son ingresos que sí van a afectar a la renta de primera categoría. Y bueno, como conclusión, tenemos que cada vez que se realice, ¿no?, un alquiler de un inmueble, siempre vamos a tener que realizar un contrato en donde se puedan efectuar firmas legalizadas. Gracias.